Ok, bueno amigos, buenas noches. Muchísimas gracias a Joan y a Nico. Y yo quiero invitarles a que intentemos tener la camarita prendida en la medida de lo posible. Si nos da el internet por ahí, es bonito estarnos viendo y ver los gestos y así nos da un mayor acercamiento, nos hace más humanos, menos virtuales. Y bueno, hemos tenido un largo proceso de crecimiento, ya estamos finalizando. Quiero empezar felicitándolos porque estos crecimientos a veces son cansados. Llevar un proceso de formación no es sencillo. Y como nos decía Joan al principio, que nos leía, ¿verdad? Esa pequeña parte de la formación. Y una parte decía que no es sencillo, que todo requiere un esfuerzo. Y pues bastante esfuerzo que han dedicado ustedes y pues también, pues gracias por estar aquí, gracias por estar presentes y por decirle sí al Señor, porque como lo sabemos y como lo hemos repetido muchas veces, formarse es conocer más a Jesús, es realmente acercarse más a su divino corazón y al acercarnos más a ese divino corazón, también podemos transmitirlo a las demás personas. Entonces, formarse no es nada más ir y sentarse y escuchar y apuntar, no, realmente es llenarse el corazón de Jesús, conocerlo más y profundizar más en él. Entonces, bueno, quería empezar diciendo eso y dándoles las gracias. Y bueno, continuamos. Hoy vamos a tocar dos clases, la clase número 3 del crecimiento 6 y la clase número 4. La clase número 3 es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, con esto es un tema muy profundo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de tomarlo con ideas muy puntuales para no confundirnos. Entonces, podemos entender o distinguir tres etapas de Cristo. Estas etapas son la etapa terrenal, la etapa gloriosa y la etapa mística. La etapa terrenal es cuando Jesús, siendo Dios, se encarnó de María y vino a vivir entre nosotros. Esta es la etapa terrenal de Cristo. La etapa gloriosa es cuando Jesús vuelve con su cuerpo resucitado al trono del Padre, ya con un cuerpo glorioso. Y la etapa mística, que es en la que vamos a profundizar hoy, porque hablamos del cuerpo místico de Cristo, empieza en el día de Pentecostés. Entonces, el cuerpo místico de Cristo, la etapa mística de Cristo, empieza en el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque Cristo en el día de Pentecostés le dio a sus hermanos, a los que llamó, a los que convocó y constituyó místicamente de su cuerpo, les envió el Espíritu Santo. Entonces ahí empieza el cuerpo místico de Cristo. Y ahí es donde también entendemos la promesa que Cristo nos dice, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Cristo nos envió al Espíritu Santo y desde ese día de Pentecostés ha estado con nosotros y estará con nosotros a través de su cuerpo místico. Y vamos a empezar compartiendo Romanos capítulo 8, versículo 9. En este dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Con esto podemos entender que nosotros, los bautizados, que hemos recibido al Espíritu Santo, le pertenecemos a Cristo y somos parte de la iglesia. Nada nos puede quitar ese derecho. Nada ni nadie. Cuando ya somos bautizados, ya hemos recibido el Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo por medio del bautizo, somos parte y miembro de la iglesia de Cristo. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. Entendemos el cuerpo místico de Cristo cuando decimos que Cristo es la cabeza y todos los demás somos pequeñas partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cualquier persona
que esté bautizada y que tenga el Espíritu Santo en ella, aunque tal vez no esté actuando como una persona cristiana, es parte de este cuerpo. ¿Y qué pasa cuando una parte del cuerpo se enferma? En algunas ocasiones termina enfermando otras partes del cuerpo. ¿Y cuál es la responsabilidad del mismo cuerpo? Sanarse entre sí. Entonces, con esto tenemos que entender algo muy importante, que cuando nosotros decimos que somos parte del cuerpo místico de Cristo, no solo estamos diciendo que somos nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, sino que estamos diciendo nosotros en los hermanos. Y si un hermano de nosotros está mal, nosotros estamos mal. Y así tenemos que entenderlo. Por eso tenemos ese llamado para vivir en amor y en caridad hacia los demás, porque somos parte de un todo, somos parte del cuerpo místico de Cristo. Con esto, de Romanos 8:9, también tenemos que la vida de Jesús está prolongada a través del tiempo y del espacio, no solo por su doctrina y por el ejemplo, sino porque vive en nosotros siendo iglesia, ya que todos nosotros, al pertenecer a la iglesia, quedamos hechos miembros de su cuerpo místico. Ahora, si tienen alguna pregunta o algún comentario o sugerencia, súper bien. Yo sé que este es un tema muy enriquecedor y que pues también ustedes deben saber mucho sobre este tema. Entonces, si quieren aportar algo o si tienen alguna duda, nada más la dicen. Continuamos con Romanos capítulo 12, versículo 5. Ahí dice, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Con esto, ya les mencioné un poco, pero vamos a tocarlo más puntual. Hay una participación real de los fieles, es decir, de nosotros, los laicos, en la muerte y resurrección del Señor Jesús, cabeza de la iglesia, y también una participación de unos miembros a otros, porque cada uno es miembro del otro. Esto es lo que nos da a entender San Pablo. Cada uno de nosotros es miembro del otro. Entonces, con esto, tenemos que deducir que es imprescindible la comunidad para nuestra vida cristiana. Nadie puede decir yo soy cristiano y no decir a su vez yo vivo en comunidad. Nadie. Y la persona que lo dice está equivocada. Porque toda persona que vive en Cristo, en el cuerpo místico de Él, vive en Él y también en la comunidad. Y hay que entender esto. Porque a veces creo que por esta falta de conocimiento, por esta falta de formación en nosotros, pensamos que solo somos nosotros y Dios. Y pensamos que nos vamos a santificar buscando solo a Dios. Y realmente, si queremos buscar a Dios, tenemos que buscar vivir en comunidad. Ok. Otro punto importante de este tema es que la unión del cuerpo místico de Cristo se da mediante la acción santificadora del Espíritu Santo, como lo mencionábamos al principio. El Espíritu Santo hace que todas las partes estén íntimamente unidas. En el ser humano, el alma es el que une el cuerpo, todas las partes del cuerpo, ¿verdad? En la iglesia, el Espíritu Santo es el que une a todos sus miembros, a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, todos nosotros estamos unidos, no en una forma física, sino en una forma espiritual. Y ahora, con esto tenemos que tener algo muy claro. El Espíritu Santo que actúa en nosotros no nos va a quitar nuestras actitudes, sino que con su gracia las va a transformar para el provecho del cuerpo místico de Cristo. Y cuando decimos el cuerpo místico de Cristo, no estamos hablando solo de Jesús o de Jesús y mí y yo. O sea, estamos hablando de todos. Cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, estamos hablando de la comunidad. Y cuando el Espíritu Santo actúa en mí y actúa en usted, actúa para el beneficio de todos. Entonces, por la acción santificadora del Espíritu Santo, es que nosotros somos mejores.
mejoramos en su gracia para mejorar en sí el cuerpo de Cristo. Y con esto les traigo un ejemplo muy, muy, muy bonito, que es de Santa Teresita del Niño Jesús. Hay una historia muy bonita con ella, y es que Santa Teresita vio o se dio cuenta, supo, no sé si lo vio en el periódico o por ahí iba pasando y lo vio, ¿verdad? De un criminal que lo iban a matar. Y ella sintió en su corazón mucho dolor por ese criminal, porque cuando lo escuchó hablando, él dijo que él no se arrepentía. Él estaba cerrado en que lo que él hacía estaba bien, o en realidad, si estaba mal, no le importaba tampoco. Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús sintió en su corazón un fuerte deseo, una compasión de convertir a esa persona. Entonces, ella lo que hizo fue que a partir de ese momento, ella empezó a ofrecer absolutamente toda su vida en entrega para la conversión de esa persona. Entonces ella hacía todas las oraciones, todas las misas, lavaba los platos, limpiaba el piso, cuando la regañaban, cuando se sentía bien, cuando se sentía mal, toda su vida, ella la ofreció en oblación, en sacrificio, un amor que se da por los demás, por esa persona. Porque ella dijo, si yo no puedo hacer que esa persona se convierta, entonces de nada vale lo que yo creo. Oigan la fe y la fuerza que tenía y el entendimiento que tenía de que ella era parte del cuerpo místico de Cristo y que él también. Y ella vio que una parte del cuerpo estaba mal y ella se ofreció para que la otra parte estuviera bien. Pasa que cuando él lo declararon a pena de muerte, antes de morir se le preguntaron a él qué quería hacer, si tenía una última petición, y él pidió que le trajeran un crucifijo. Tomó el crucifijo y lo besó y se arrepintió al frente de todos. Entonces con esto, Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña que nosotros tenemos que tener un amor oblativo como el de Cristo, un amor que se entrega, un amor que va más allá y que nada de lo que hagamos, porque a veces pensamos que tal vez un sacrificio como levantarse más temprano o no tomar café o no comer, ayunar o hacer cualquier tipo de sacrificio o tal vez interceder por alguna persona, pensamos que tal vez no funciona o que es inútil. Realmente es muy útil porque somos uno solo. Estamos realmente unidos espiritualmente por la gracia de Jesús. Somos un solo cuerpo. Y así es como actúa la gracia de Dios. Y tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Este cuerpo místico de Cristo somos nosotros. Y si lo vivimos así, vamos a mejorar todos juntos como cuerpo. Ya para finalizar con este último punto les voy a comentar. Así como el cuerpo humano comparte el alimento que toma, todos los miembros del cuerpo místico pueden compartir los bienes espirituales de los demás miembros. Esto es lo que les acabo de explicar con Santa Teresita. Y en esto consiste el dogma de la comunión de los santos. Es decir, por eso es que los santos tienen esa poderosa intercesión. Y sí funciona. Y aquí estamos todos de testigos también, porque les estoy seguro que le han pedido algo a algún santo y ahí está, ¿verdad? Que lo han recibido. Es cierto, sí funciona. Y es por la gracia de Dios, porque los santos y nosotros somos parte de este cuerpo hermoso y místico del Señor. Ok, esto es así, ¿verdad? Ya terminamos esta clase, súper puntual, así las ideas. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, ¿qué les parece? Tal vez si tienen alguna idea, algo que se les venga al corazón, a la mente, alguna pregunta, ustedes me dicen.
Ustedes me dicen. Ok, John dice todo claro. Ok, bueno, vamos a continuar. La clase número 4 es el sacerdocio de los fieles. Entonces yo quiero hacerles una pregunta. Nosotros somos sacerdotes, ¿ok? Somos sacerdotes. Ahora, ¿por qué somos sacerdotes? Yo vi que Joan y Carol dijeron que sí, entonces alguno de los dos que me responda, ¿por qué somos sacerdotes? Somos sacerdotes porque podemos estar entre Dios y el pueblo para interceder. Ok, sí, Y que además es una condición conferida desde el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. ok, perfecto. Entre los dos complementaron así la respuesta súper bien. Entonces, con este tema del sacerdocio de los fieles, vamos a empezar con esto. Dice, Cristo es el sumo sacerdote, santo e inocente, que nos redime dando satisfacción plena al Padre por nuestros pecados. Jesús, Verbo de Dios hecho carne, fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Su sacrificio es el único, es decir, el sacrificio de Cristo es el único que da gloria a Dios y expía nuestros pecados. Por eso el sumo sacerdote, siendo al mismo tiempo víctima de sacrificio, se ofrece a sí mismo. Entonces, esta es la explicación por qué Cristo es el sumo sacerdote. Porque Él se ofrece, Él es el sacerdote y la víctima de ese sacrificio, y porque Él es el único que puede dar gloria a Dios para expiar nuestros pecados. Entonces, con eso, nosotros ya tenemos que ir entendiendo cómo es que nosotros somos sacerdotes también. Y pues por acá vamos a ir entrando en esto. San Pablo nos explica el efecto que tiene para nosotros el bautismo, que nos incorpora a la iglesia y el cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza. Entonces por ahí ya lo entendemos, ¿verdad? Lo asociamos con el tema anterior. Si somos parte del cuerpo místico de Cristo y Cristo es el sumo sacerdote, por eso es que nosotros también somos sacerdotes, porque somos uno con Él. Dice, Dios nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo, para lo cual, por medio de su vida y de nuestra unión íntima con Él, nos vamos transformando en esa misma imagen conforme a la acción del Señor. Es decir, nuestra vida, mientras más nos unimos en oración con Cristo, se va a ir transformando cada vez más en Él. Entonces, nuestro corazón se va a ir convirtiendo en el corazón de Cristo, en el corazón del sacerdote, en el corazón del que se ofrece, en el corazón del que se entrega por amor. Entonces, en ese sentido, al unirnos a Cristo por el bautismo, nos hacemos hijos con el Hijo, profetas con el profeta, reyes con el Rey y sacerdotes con el sacerdote. En la ceremonia del bautismo, perdón, dice, al ungir al bautizado con el santo crisma, el sacerdote hace una oración y yo se las voy a comentar para que la tengamos clara. El sacerdote dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Entonces, ahí entendemos el sacerdocio de los fieles. Por eso les decía que Joan y Carito dieron como la respuesta en conjunto, ¿verdad?
por el bautismo, somos sacerdotes y nos entregamos en esa intercesión entre el pueblo y Dios, como parte del mismo Cristo que se entrega. Y yo quiero hacerles una pregunta. Como Joan y Carlos ya me contestaron, están salvados. Entonces, esta pregunta puede que sea un poquito más difícil, tal vez. Entonces, ¿cómo debemos hacer los laicos para ejercer nuestro sacerdocio? Porque lo somos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si somos sacerdotes? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como sacerdotes, siendo parte del cuerpo místico de Cristo? Esta tal vez es un poquito más complicada. No sé quién me dice por ahí. No sé, José, si por ahí me puedes decir algo. Dice, creo que ejercer nuestro servicio sacrificándonos para ser instrumentos de la voluntad de Dios. Ujú, súper bien. ¿Alguien más? Tal vez Sofi. Creo que, bueno, ahí se escuchó mi abuela, yo creo. Bueno, creo que también esta parte de ser puentes también de amor con los demás, con el hermano. Sí, exactamente. Ser puentes de amor y sacrificarnos por los demás, ¿verdad? Como decía José y Sofi. Les voy a leer una parte de la Constitución de la Iglesia del Vaticano II. En el numeral 34 especifica qué es lo que tenemos que hacer los laicos en el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, lo dice así tal cual. Los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu, pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten, oigan esto, en hostias espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía ofrecen piadosamente al Padre, unidas a la población del cuerpo del Señor. Así los laicos adoran al Padre y obrando santamente consagran a Dios el mundo mismo. Y yo creo que eso lo deja bastante claro, ¿verdad? Y a mí me encanta esa parte, bueno, que podemos resumir que toda nuestra vida y todos nuestros actos y todo lo que hagamos, si lo hacemos en el Espíritu, los podemos convertir en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Es decir, podemos entregarnos realmente nosotros con Cristo como hostias espirituales en cada Eucaristía. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Concilio Vaticano II. Y hace poco escuchaba una formación de Raniero Cantalamessa, el que hoy es cardenal, y él explicaba, daba una homilía y explicaba la importancia y la mística de la misa. Y él decía, cuando yo doy misa y yo ofrezco a Jesús en el altar, cuando yo le ofrezco al Padre, a Jesús, también le ofrezco mi vida. Y les invito a que ustedes, cuando vayan a misa y vean que el Padre está ofreciendo a Jesús, ofrézcanle ustedes en conjunto a Jesús su vida como una hostia espiritual.
Entonces, pues la profundidad de esto nos hace ver que podemos ser grandes, inmensos y admirables instrumentos de Dios si no lo proponemos, como lo hizo Santa Teresita. Ya para terminar, les quiero compartir una frase que ojalá la puedan escribir por ahí y la puedan leer de vez en cuando porque es impresionante. Y dice, la vida de los laicos debe ser una misa místicamente continua, una ofrenda constante que se eleva al Padre. Y la repito, la vida de los laicos debe ser una misa místicamente continua, una ofrenda constante que se eleva al Padre. Y con esto yo quiero invitarles a que pasemos a un momento de oración y que pensando en esto último que dijimos, de ofrecer nuestra vida como esas hostias espirituales, podamos realmente ser agradables a Dios. Yo les invito a que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, queremos darte gracias en esta noche. Queremos darte gracias por las palabras que nos has dicho, por el nuevo conocimiento que nos has regalado. Y no ese conocimiento intelectual, Señor, sino ese conocimiento vivencial que está en el corazón. Estas palabras que tú nos has enviado al corazón, que a través de tu espíritu hemos sentido y hemos vivido y queremos vivir. Tú pones en nuestro corazón, Espíritu Santo, el anhelo de vivir como santos, como tú, como el santo, como el rey, como el sacerdote y como el profeta. Tú, Espíritu de Dios, que habitas en nuestro corazón, que habitas en nuestro ser, te queremos agradecer por este regalo tan magnífico y te pedimos que nos des la gracia continua de vivir entregándonos con ese amor como Cristo se entrega. Que este cuerpo místico del Señor del cual somos parte sea para nosotros esa bendición y que nosotros a su vez seamos de bendición para cada uno de ellos. Que en esta mística que va más allá de nuestro entendimiento humano, podamos vivirlo a través de tu gracia. Que humildemente podamos reconocerte a ti como nuestro Rey y que podamos reconocer a nuestros hermanos como parte nuestra también, para que podamos cumplir con ese mandamiento que tú nos has dado, Señor, de amar a los hermanos como nos amamos a nosotros mismos, de amarte a ti, Jesús, de amarte a ti, Dios mío, por sobre todas las cosas. Amadísimo Señor, te pedimos en esta noche que nos des esa gracia de comprender y de vivir como un cuerpo místico y de vivir nuestro sacerdocio, ese sacerdocio de los fieles al cual hemos sido llamados, para que podamos, como Santa Teresita, entregarnos en un amor oblativo, en una entrega constante. Queremos ser como ti, Jesús. Queremos ser como tu corazón es. Danos, amado Jesús, un corazón manso y humilde como el tuyo. Queremos poder entregarnos, Señor. Hoy nos entregamos a ti, pero no solo a ti, sino que nos entregamos a los hermanos, porque sabemos que no podemos decir que somos cristianos sin decir a su vez que somos parte de la comunidad. A ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, y confiamos en tu poder, confiamos en tu grandeza, y confiamos, Señor, en que este proceso
en estos crecimientos, en estas formaciones, tú nos has venido haciendo crecer, nos has venido haciendo madurar y cada día damos un paso más adelante, un paso más en la santidad, un paso más en conocerte a ti. Danos, Señor, esa gracia de buscarte y de anhelarte cada día más. Que el esfuerzo por formarnos, Señor, sea una gracia que provenga de nuestro corazón y que lo hagamos con todo el gusto del mundo. Que sea ese llamado que sintamos de ti y que podamos acercarnos a ti cada día más con esa gracia perfecta que desciende de tu corazón, de ese inmaculado corazón que se entrega todos los días. Danos, amado Jesús, la gracia de entregarnos como tú te entregas, la gracia de abrazar la cruz, la gracia de abrazarte a ti, Jesús. Ante ti, Jesús, Espíritu Santo y Padre, nos rendimos en adoración, en alabanza, porque tú eres, Señor, el Dios de nuestro corazón. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Santo que todo lo puede. Y te pedimos, Señor, que en este momento envíes a tu madre, a tu mamita María, para que nos abrace también a nosotros. Y juntos le pedimos a María que nos enseñe a ser como ella es, que podamos seguir ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de santidad, y que podamos meditar en nuestro corazón estas palabras, que podamos meditar en nuestro corazón que es ser parte del cuerpo místico de Jesús y que es ser sacerdotes, que podamos, como tú has podido hacerlo, María, llegar al corazón de Jesús, imitarlo a su imagen. Intercede por nosotros, Santa Madre, para que esta noche, mañana y todos los días que vengan, podamos estar más cerca del cuerpo místico y podamos estar cada vez mejores como sacerdotes. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, amado Señor, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.